Ok. Muy buenos días tengan todos. Ya vamos a comenzar el día de hoy. Un día muy hermoso. Como dijo el pastor, hay mucha gente que falta el día de hoy, pero oramos por ellos. Vamos a comenzar orando como siempre. Y como siempre, quiero que ustedes oren por el servicio de hoy, por lo que acá se diga, por mí, por mi mente, por sus corazones también, para que la palabra de nuestro Señor llegue directamente a sus corazones y no solamente a nuestros oídos, ¿verdad? Padre Santo, Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor, por la forma tan amorosa, Señor, con que tú nos guías, nos llevas, Señor, y poco a poco nos vas enseñando como ese Padre bueno que permite que a veces caigamos porque es necesario, pero tú estás ahí detrás de nosotros para levantarnos nuevamente, Señor. Y te doy gracias por eso, te doy gracias por lo que me has mostrado esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que todo lo que aquí se diga, Señor, venga directamente de ti, Padre. Úsame solamente como un altavoz, Señor. Ni siquiera yo mismo quiero poner palabras acá, Señor, que no vengan de ti, Padre. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok. Para comenzar el día de hoy, tengo que decirles algo de entrada. El servicio de hoy, mi esposa creo que escuché por allá un oh. El servicio de hoy está supuesto a hacer o a continuar hablando sobre la esperanza. Normalmente cuando yo me paro acá, yo tengo una conversación previa con el pastor y hay como una de dos posibles instrucciones. Las instrucciones son, este es el tópico que vamos a desarrollar o lo que el Señor ponga en tu corazón es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para el día de hoy el tópico es la esperanza, mas sin embargo, yo seguía viniendo a un libro específico en la Biblia que yo sentía que el Señor me estaba mostrando por algún motivo y yo dije, bueno, esta vez voy a tener que saltar lo que tenía que hablar y vamos a escuchar a Dios, ¿verdad? Ah, Así que para el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento, uno de lo que llaman los profetas menores, porque es un libro muy pequeño, que se llama Ageo. A veces digo Ageo y la gente Ageo. Ni siquiera hemos escuchado el libro. Es uno de los profetas menores en una historia de 2 capítulos solamente. Pero vamos a dirigirnos hasta Ageo y yo voy a leer Ageo 1, los versículos del 2 al 10. Y permítame, leo. Ageo 1, versículos de 2 al 10. Dice, así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no te saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y trabajas a jornal y recibes de jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esperabais mucho y habéis hallado poco, y aun eso que habéis almacenado en casa será dispersado de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Ok. Como este es uno de esos libros del Antiguo Testamento que no hojeamos tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar entender cuál es el contexto de este libro, qué está pasando. Entonces, para entender bien este libro, yo voy a narrar de una forma bien resumida lo que pasa con el pueblo de Israel después del exilio. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto y que duró 400 años siendo esclavos de los egipcios, ¿verdad? Y que Dios, a través de Moisés, saca a ese pueblo, abre el mar y los lleva a una victoria contra ese temible faraón que tenía este pueblo esclavo.
Una vez Moisés saca al pueblo de Egipto, Moisés se reúne con Dios y Dios le da instrucciones a Moisés de cómo iba a construir él algo que llamaban el tabernáculo. Imaginemos que es una carpa grande, ¿verdad? Con instrucciones detalladas sobre cómo debía ser construida y qué debía haber en ese tabernáculo. El motivo por el cual Dios le pide a Moisés que construya este tabernáculo era porque la presencia de Dios iba a morar en ese tabernáculo. Nosotros los seres humanos habíamos rechazado a Dios, mas sin embargo Dios en su amor había escogido a Abraham de donde iba a salir todo el pueblo de Israel. Este pueblo había crecido, pero solo un hombre de todo ese pueblo conocía a Dios realmente y era Moisés. Dios no podía morar entre el pecado de este pueblo, pero Dios escogió y le dijo a Moisés cómo iba a ser la relación entre ellos. Moisés construye este tabernáculo y lo que vemos en todo el Antiguo Testamento era como guerras tras guerras, como ellos se movían y todo, pero ellos siempre iban con ese tabernáculo donde moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Ellos tenían rituales para acercarse a Dios. Bueno, solamente los sumos sacerdotes podían hacer esto, pero imagínense eso, imagínense un pueblo cargando con unas carpas, un tent, ¿verdad? Que se llama tabernáculo, y a donde quiera que ibas, ellos iban con eso porque ahí moraba la presencia de Dios. Y lo que los defendía de todos era la presencia de ese tabernáculo. Resulta que avanzando en la historia del pueblo de Israel, llegamos hasta el rey David. El rey David un día estaba en su casa, imagínense un palacio, y decía, ¿cómo es posible que yo esté en un palacio como este y mi Dios esté viviendo en una carpa allá afuera? ¿Verdad? Entonces él decide que él quiere construirle una casa majestuosa a Dios, a lo que Dios le agrada, pero le dice, tus manos están manchadas de sangre, tu hijo va a construir esta casa. Entonces el rey Salomón termina siendo la persona que construye un templo majestuoso donde iba a morar la presencia de Dios. Y cuando el templo fue terminado, fuego cae del cielo demostrándole al pueblo de Israel que Dios moraba en ese tabernáculo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, ¿qué pasa después? Lo que pasa después es que rey tras rey, tras rey, tras rey, el pueblo de Israel se seguía olvidando quién era su Dios. Seguían olvidándose cuál era el trato, porque el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, donde todo iba a marchar bien solamente si ellos escuchaban y obedecían a Dios. Pero cuando ellos se olvidaban de Dios, Dios los entregaba a sus propias acciones, que siempre eran malas. Esto termina con el majestuoso templo siendo destruido por Babilonia. Cuando Babilonia, un ejército enorme con mucho poder, destruye el templo, saca a todos los israelíes, se van a otro exilio nuevamente. Duran mucho tiempo creo que fueron 70 años aproximadamente, no recuerdo en este momento, pero duran un tiempo en Babilonia. Y después llega un rey, que es el rey Ciro, que le permite a este grupo de israelitas salir de ahí y les dice, bueno, vayan nuevamente a donde ustedes son y construyan lo que quieran construir, ¿verdad? Y ellos se marchan. Cuando ellos se marchan con la idea de vámonos nuevamente a nuestra tierra y construyamos nuevamente el templo para nuestro Dios, para que more nuevamente Dios con nosotros. ¿Qué pasa aquí? Aquí es cuando ya ellos estaban en el templo, obviamente ellos empezaron a construir sus casas. Entonces, en las mañanas construían su casa y en las tardes, bueno, vamos ahora a construir el templo. Cuando llegaban, no, nos faltaron madera, vámonos para las casas y sigamos trabajando en las de nosotros. Seguían trabajando en la casa de ellos, ok, vamos ahora para la de Dios. No, nos faltan como 3 piedras aquí, vámonos para la casa otra vez. Esto no lo dice la Biblia, no, se lo estoy intentando explicar qué era lo que estaba pasando. Y era eso. O sea, ellos querían realmente construir, por eso se habían ido otra vez para allá, pero su corazón estaba dividido entre lo que ellos querían para ellos mismos y lo que ellos tenían que hacer para el Dios viviente. Entonces, esto es lo que está pasando acá. En ese momento de la historia es donde llega este profeta menor llamado Ageo diciendo estas palabras que ahora que ustedes tienen ese contexto, lo voy a volver a leer. Ahora, imaginando toda esa historia, escuchemos esto nuevamente. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no haya... ya va. Se me olvidó decir algo. ¿Cómo les estaba costando tanto hacer el templo de Dios? Ellos se miraron los unos a los otros y dijeron, seguro es que todavía no tenemos que armar este templo.
Probablemente como es tan difícil hacer esto, quiere decir que Dios a lo mejor ni siquiera quiere que lo armemos ahorita. Vámonos otra vez para las casas, ¿verdad? Entonces el pueblo tenía eso en mente, que no, probablemente no es el tiempo de construirlo. Ok, ahora sí sigo. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas atesoradas mientras la casa del Señor está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embraguéis. Os vestís y no calentáis. Y recibís salario como en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien pues vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, declara el Señor de los ejércitos. Por causa de que, esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis en la casa será disipado. ¿Por qué? Así declara el Señor de los ejércitos, por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. La leí de dos versiones diferentes porque pareciera que fuese un poquito diferente. Pero ok, entendiendo el contexto, creo que es más fácil ver qué es lo que está pasando allá, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué este profeta le estaba diciendo al pueblo de Israel todo este tipo de cosas? Pero ahora hay otra pregunta que quiero que revisemos y es cómo se relacionan los textos del Antiguo Testamento con la vida de cada uno de nosotros. Porque la cosa es que cuando nosotros leemos la Biblia muchas veces no sabemos cómo leerla. Y cuando leemos una historia como esta, nosotros pensamos, bueno, obviamente nosotros no tenemos que ir a construir ningún edificio, lo que quiere decir es que probablemente esta historia no esté relacionada con nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente, la Biblia es un texto sumamente hermoso que explica las cosas como se es descrito, es manifold, como hay muchísimas formas, ¿verdad?, de poder explicarlo. Y lo que vamos a hacer es, quiero explicarles a ustedes con otra historia cómo se relaciona las historias del Antiguo Testamento con la vida de cada uno de nosotros. Pensemos en la historia del exilio. En la historia del exilio tenemos un faraón, esclavizaba a un pueblo. Este pueblo era esclavo de Faraón. ¿Y cómo libera Dios a este pueblo? A través de la muerte de un cordero cuya sangre iba a ser esparcida en las puertas de las casas para que la muerte no los tocara. Esto es un libro que fue escrito muchos años antes de Cristo, pero ustedes ven una relación acá con lo que Cristo hizo por nosotros. El faraón representa al enemigo de Dios que esclaviza a cada una de las personas de diferentes formas, pero Dios provee salvación a través del sacrificio del Cordero inmolado, el Cordero puro Jesucristo, que a través de su sangre somos salvos de la muerte. Son las mismas historias. Son las mismas historias que la Biblia nos está enseñando desde hace muchísimos años antes de Jesucristo, cómo iban a ser el evento de cosas que iban a pasar. De la misma forma, todas estas historias del Antiguo Testamento, aunque están relacionadas con un hecho histórico, o sea, es algo que pasó y Ageo les estaba escribiendo a ese grupito de personas de ese entonces, esa historia de hace muchísimos años atrás se relaciona con mi vida hoy. Esto es maravilloso. Ahora, si entendemos ya todo esto bien, ¿qué tenemos que sacar nosotros de esta historia? ¿Verdad? Preguntémonos qué tenemos que sacar nosotros de esta historia. Y el primer punto que les voy a decir es que no, Dios no está intentando construir un edificio con nosotros, ¿verdad? Y permítanme, voy a leer Hechos, capítulo 17,
versículos 24 y 25. Miren lo que dice Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues Él da a todos la vida y el aliento para todas las cosas. El Dios que creó los cielos y la tierra no habita en castillos, templos hechos por manos humanas, como que si Él necesitara que nosotros le hiciéramos algo para que Él viviera. Ahora, si yo les estoy leyendo esto en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que entonces le acabo de decir que Dios moraba en algo que ellos habían hecho? ¿Verdad? Aquí es donde la gente dice la Biblia es contradictoria. No, la Biblia no es contradictoria, pero sí hay que entender ciertas cosas para entender a profundidad qué nos enseña. Entonces, miren lo que dice Ageo en el capítulo 2 y el versículo 5. Dice, conforme a la promesa que nos hizo cuando salimos de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Ciertamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca ese pueblo de Egipto, Dios no moraba en cada una de las personas, sino que moraba en un lugar específico. Pero Él les había hecho una promesa a este pueblo, y se las voy a leer en Ezequiel 39, 29, que les decía, no les ocultaré más mi rostro porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor. Los planes de Dios desde el inicio, donde nadie le conocía, era que un día Él pudiera derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros. Eso yo lo entendemos nosotros, ¿verdad? Eso ya Dios lo ha hecho a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo en una cruz, pagando los pecados de cada uno de nosotros para que el Espíritu de Dios pudiera morar en nosotros. Ahora, ya Dios no mora en templos en templos hechos por manos humanas, sino que Él mora en todos aquellos que han puesto la fe en Cristo Jesús, porque mediante esta fe que hemos puesto en Cristo Jesús, cuando Él subió al Padre, Él mandó al Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. Por eso Cristo mismo dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya y esté con el Padre, enviaré al Espíritu para que more en ustedes y a través de ese Espíritu, cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes podrán hacer. ¡Wow! Eso es lo que dice Jesucristo. No por nosotros, sino por el Espíritu de Dios morando en nosotros, nosotros vamos a poder hacer estas cosas. Entonces, si Dios no está buscando construir un edificio, ¿qué es lo que está buscando ahora o qué tenemos que tomar otra vez de este libro? Y permítanme, les voy a leer Juan, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Miren lo que nos dice Juan, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús les había hablado. Cada uno de ustedes y yo somos un templo. Cada uno de ustedes y yo que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús somos un tabernáculo. Ese tabernáculo que nosotros estábamos hablando en el Antiguo Testamento, eso somos nosotros. Porque nosotros podemos obtener, gracias a lo que Jesucristo hizo, y lo voy a volver a decir, ese espíritu morando en nosotros. Ese espíritu ha hecho que ustedes y yo perdamos como algo en los ojos que nos permite ver las cosas de Dios desde otro punto de vista más espiritual, que es imposible ver para una persona que no conoce a Dios. Yo hablaba con una persona que no conoce a Dios sobre el perdón y me decía, ahora quiere decir que el que cree en Dios tiene que ser un tonto por siempre, perdonando todo lo que le hacen y todo ese cuento. Cuando esta persona me decía eso, yo intentaba explicarlo, pero es difícil que una persona vea las cosas como nosotros las vemos. Y a veces no podemos ni siquiera juzgar a esas personas. Bueno, no es que no podamos, no debemos hacerlo. Porque tenemos que entender que el motivo por el cual nosotros podemos verlo ni siquiera depende de nosotros, depende de Él.
Él es el que hace que nosotros podamos ver las cosas en este plano, en un plano espiritual. Jesucristo cuando vino y estuvo caminando en esta tierra 2000 años atrás, todo lo que decía estaba relacionado con el espíritu. Cuando hablaban del adulterio, él no hablaba de acostarse con un hombre, con una mujer en adulterio. Él decía que nada más viéndolo ya estaba pasando ese adulterio. ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual, es una batalla espiritual. Por eso él decía, cuando asesinato no es cuando agarras un cuchillo y se lo clavas a otra persona. Cuando estás hablando mal, con rabia de esa persona, estás cometiendo asesinato. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual esa rabia que consume al que está matando es la rabia que consume al que está diciéndole ese poco de cosas malas. Jesucristo nos enseña de este mundo espiritual que nosotros ahora tenemos que esforzarnos para ver, practicar y hacer, seguirle. Miren esto. Voy a leerles Juan, capítulo 4, versículos 22 al 24. Esta es una conversación que está teniendo Jesucristo con una persona que no era judía. Y por favor, yo quiero que entiendan este contexto también. Los judíos eran el grupo de personas a las cuales Dios se les había revelado. Lo que quiere decir que solamente los judíos realmente entendían a Dios, no porque fueran mejor que los demás pueblos, sino porque Dios, el Dios que creó todo, se les había revelado a ellos. Los otros pueblos que buscaban de Dios tenían ideas, se inventaban cosas, pero realmente no conocían a Dios. ¿Sí me entienden? Es algo así como el día del cumpleaños, el día de la boda de Abby, yo estaba sentado con una persona y le decía, esa persona estaba sentada con su hijo y yo le decía, mira, si le preguntan a tu hijo, ¿cómo eres tú? Y me preguntan a mí, ¿cómo eres tú? ¿Quién de los dos cree que va a ser capaz de responder con exactitud? Pues mi hijo. Yo le digo, ¿por qué? Porque él me conoce. Y tienes toda la razón, yo no te conozco, no puedo ser más claro que el que te conoce, ¿verdad? Es exactamente lo mismo acá. Los judíos conocían a Dios porque Dios tenía esa relación con ellos, los demás pueblos no tanto, ¿verdad? Entonces, este Jesucristo teniendo una conversación con una de esas personas. En Juan capítulo 4, versículos 22 al 24, dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? Hay muchas personas que quieren adorar al Padre, pero quieren adorar a un Padre que no conocen. Los judíos conocían al Padre. Pero lo que Dios realmente está buscando no es judíos versus gentiles. Lo que Dios está buscando es del grupo de personas que de corazón le quieren conocer, que ponen su fe en Él y que quieren adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Luchando contra nosotros mismos, porque acabamos de decir que cuando nosotros hablamos del mundo espiritual son las cosas que no vemos, ¿verdad? Todas esas cosas que Jesucristo nos dijo que hiciéramos y que no hiciéramos, todo eso influencia el mundo espiritual y lo que Dios está buscando es el grupo de personas que están dispuestas a obedecerle, aunque sea difícil, pero están dispuestas. A esos quiere Dios, a los adoradores en espíritu y en verdad. No a los religiosos que se paran y hacen esto, o a los de este grupo que tienen ciertas cosas, o a los de este otro grupo que se lavan esto o hacen aquello, o se visten así, o se cortan el pelo, o no se cortan el pelo. Nada de eso le interesa a Dios. Espíritu y verdad. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Porque he dicho muchísimas cosas. Estamos en Ageo. Estamos intentando entender cómo aplica este mensaje en la vida de nosotros y lo primero que estamos viendo es que no se trata de que construyamos un templo hecho por manos de hombre, sino que lo que tenemos que construir es el templo de nosotros mismos, por así decirlo, ¿verdad? Eso es lo que está buscando acá Dios, construir un templo donde Él habite en nosotros, pero nosotros
obedeciendo a nuestro rey, ¿verdad? Ahora, les voy a volver a leer Ageo para entender un poquito mejor algo. Y vuelvo y dice así: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas atesoradas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no quedáis satisfechos. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embraguéis. Te vestís, pero no hay para que te calentéis. Recibes salario, pero recibes salario en saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Otra cosa que tenemos que saber de la Biblia es que cuando se repite algo es porque es de suma importancia. Y esta es la segunda vez que el Señor dice en esta frase, considerad bien vuestros caminos. ¿Por qué? Este pueblo estaba intentando construir la casa de Dios nuevamente, lo acabamos de ver. Pero dijimos, o le entendemos acá, que cuando ellos intentaban hacer eso estaban más preocupados por sus propias casas que por la casa de Dios. Y lo que Dios está diciéndole acá al pueblo es, ustedes quieren construir mi casa y necesitan ciertas cosas para hacerlo, pero porque su prioridad está dividida, yo he hecho que las cosas sean más difíciles aún. Yo he frenado el cielo, yo he frenado los frutos, porque ustedes realmente no están comprometidos a hacer lo que tienen que hacer. Por eso ellos incluso llegaron a pensar, es que puede que Dios no quiera que la construyamos. No, no era eso. El mensaje que Dios les estaba dando cuando se los estaba haciendo más difícil, no era, no lo hagan. Era, esfuércense, sean valientes. ¿Qué era? Pongan sus prioridades en reglas para que ustedes lo puedan hacer. Nuestras prioridades muestran la ubicación de nuestro corazón. Si nosotros ponemos nuestras prioridades en Dios, Él se va a encargar de hacer que todas las cosas se acomoden para poder hacerlo. Pero Él busca primero que nosotros acomodemos nuestras prioridades para que Él después haga lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en una situación donde, yo necesito, Señor, que tú me ayudes en esto, yo necesito que tú me ayudes en esto, yo necesito que tú me ayudes en esto? Y le prestamos tanta atención a estas tres cosas que la necesitamos que Dios nos ayude, que olvidamos al Dios que nos va a ayudar y realmente lo que estamos haciendo es complicando más el panorama. Lo que Dios nos está diciendo, y nos lo dice más claramente en Mateo 6:33, donde nos dice, pero primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas llegarán por añadidura. Esto es exactamente lo mismo. Cuando tenemos estas tres preocupaciones, en vez de poner nuestras prioridades en estas tres cosas, ponemos la prioridad en quien realmente tiene que ser la prioridad de nuestras vidas y Él, que lo puede todo, va a organizar las cosas para que todo esto suceda. Busquen primeramente al reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es difícil quitar de nuestra vista eso que tanto queremos, eso que tanto nos molesta, eso que tanto necesitamos, pero es una necesidad. Y Dios mismo se encargará, si lo hacemos, si acomodamos esas prioridades, Dios mismo se encargará de hacernos ver cómo Él está trabajando en nuestras vidas. Eso es fe. Eso es la fe con las obras que Santiago nos decía que tienen que ir una al lado de la otra de la mano, porque la fe sin obras estaban muertas. Es eso. Es eso. Yo tengo esta prioridad, esto me está robando todo. Yo me voy a olvidar de eso. Voy a adorar a Dios. Y cuando empiece a hacer esto, Dios va a resolver esto y yo voy a decir, wow, mira lo que Dios hace. Pero yo le permito a Él que lo haga. Porque muchas veces lo que dice aquí este libro es que si no acomodamos nuestras prioridades, no vamos a obtener esa ayuda que necesitamos y vamos a creer, Dios se olvidó de nosotros. No, no es que se olvidó, es que realmente nunca nos acordamos nosotros de Él. Como lo dijo el pastor hace un par de semanas atrás,
Queremos ese Dios full time trabajando, pero nosotros queremos trabajar part time nada más. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ahora, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje de Ageo para nosotros el día de hoy? Dios no quiere religiones. Dios quiere relaciones personales. Dios quiere que el tabernáculo de nuestros cuerpos sea edificado a través de su Santo Espíritu. Pero eso es algo que nosotros tenemos que decidir. Y esa decisión no es que yo la voy a hacer hoy y sí, yo voy a hacerlo por el resto de mi vida. No, todos los días me tengo que levantar y decir lo voy a hacer hoy. Porque es de todos los días. La batalla espiritual que cada uno de nosotros tiene es diaria. La batalla en nuestra mente, el campo de batalla más peligroso que hay es la mente humana. Esa batalla tenemos que lucharla todos los días. Y ahora, ¿cómo compete eso a esta pequeña iglesia? Dios ha estado trabajando enormemente en esta iglesia. Las bendiciones que esta iglesia local ha recibido son muchas. Pero con tristeza digo que incluso cuando son muchas las bendiciones que esta iglesia ha recibido, a veces siento que necesitamos escuchar: considerad bien vuestros caminos. Ese pedacito donde Dios nos dice: considerad bien vuestros caminos. Dios trabaja a través de nosotros y va a trabajar de una forma silenciosa a través de nosotros. Cuando estamos en la calle y somos de bendición para alguien, cuando escuchamos a una persona, cuando le damos una bendición a alguien y esas personas se van felices y dicen: wow, Dios me habló a través de esta persona, y nosotros ni siquiera tenemos idea de qué pasó eso. O lo puede hacer a través del trabajo que nosotros hacemos acá en esta iglesia, sirviéndole a muchas personas. Dios no quiere a las personas que van a una iglesia a ser servidos, que van a una iglesia y dicen: bueno, yo voy a que me sirvan acá, porque eso no es lo que Dios quiere ni nos enseña a nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a un lugar a decir: ¿cómo sirvo yo acá? Yo comencé esta mañana orando por lo que Dios me había mostrado hoy. Y voy a compartir lo que yo vi el día de hoy. Lo que yo vi el día de hoy fueron muchísimos errores. Fueron errores aquí en la alabanza, fueron errores míos allá arriba también. Fueron errores, ¿verdad? Pero lo bonito de esos errores es que cada uno de nosotros está intentando hacerlo mejor. Cuando yo estoy allá, yo intento hacerlo mejor. Cuando las personas están acá, están intentando hacerlo mejor. Y están intentando hacerlo porque es un trabajo que quieren entregárselo a Dios. Y cada uno de nosotros tiene que buscar qué es eso que Dios quiere que nosotros hagamos y hacerlo. Vamos a pensar que es difícil, vamos a pensar que no lo podemos hacer, vamos a pensar que no tenemos tiempo para hacerlo, vamos a pensar cualquier cantidad de cosas, pero tenemos que hacerlo. Dios está llamando a esta iglesia a servicio. Y lo que tiene bonita esta iglesia pequeña es que queremos servirle a Dios. Siempre cuando hay que ayudar a alguien, yo he visto manos levantándose. Cuando hay que hacer algo, yo he visto manos levantándose, pero necesitamos comprometernos y ayudar a levantar esto. María no está acá, pero como dice el pastor también, la oración de ella es hermosa, porque ella dice que un día ni siquiera se van a dar abasto las sillas por las que hemos estado orando acá en esta iglesia. Y lo creo. Pero Dios quiere que los corazones de nosotros estén preparados hoy para poder servirle a esas personas que necesitan que sus corazones sean reparados mañana. Si no tenemos en regla nuestros corazones hoy, ¿cómo podremos servirle a los corazones rotos que vienen mañana? Iglesia, el mensaje de Dios para nosotros es: el tiempo es hoy. El tiempo no es mañana. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy de darle gracia y honra, de adorarle en espíritu y en verdad, y sobre todo servirle, porque el Rey de Reyes no vino a este mundo a ser servido, sino a servir. Él vino y dio la vida por cada uno de nosotros y nos pide que nosotros veamos con importancia la vida de las otras personas que no le conocen. Déjenme orar. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias por este servicio, Padre. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú tienes palabras para cada uno de nosotros, Dios. Porque desde hace muchísimos años atrás, Dios mío, tú estabas preparando a las naciones enteras para recibirte, Señor, y nosotros acá hoy
te hemos recibido, Padre. Nosotros hemos recibido a tu Hijo Cristo Jesús, Señor, y tu Santo Espíritu mora en nosotros ahora, Señor, no por nada que nosotros merezcamos o hayamos hecho, sino porque a ti te place que sea de esa forma, Dios. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Padre. Haz que cada una de las personas acá en esta iglesia local vea qué es eso que tiene que hacer para servirle a las personas que han de llegar, Dios mío. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.